para el Ministerio Público, como lo decía el señor defensor, este es un acto de la mayor trascendencia, de la mayor importancia, donde estamos ejerciendo y visibilizando la hermandad que tiene el Ministerio Público, no solo en el diseño constitucional y legal, sino en el ejercicio de nuestras funciones públicas, con las diversidad de funciones, con las diversas peculiaridades, pero en suma nos corresponde ser garante de las garantías constitucionales, defensores de derechos, en fin. Y recordaba el doctor Alfonso Campo algo muy cierto. El procurador, la procuraduría mejor, es la personería de las personerías, y los personeros son los procuradores en sus municipios, porque nuestras funciones se replican. Las diferencias son más que todo de carácter nacional, o se resumen en el ejercicio de las entidades territoriales. Y es que el Ministerio Público, por sus funciones, le confiere legitimidad al ordenamiento jurídico y político. Al Ministerio Público acude el ciudadano. Acude el ciudadano con la certeza de que encontrará a alguien que lo va a oír, que lo va a escuchar, pero sobre todo que tiene instrumentos constitucionales y legales para garantizar sus derechos. Cuando el libertador Simón Bolívar, en la Constitución del 30, quiso darle vida al Ministerio Público, pensaba él en el aerópago, en un órgano que defendiese las costumbres públicas, pensó en su momento. Y hoy la tenemos como la tenemos el Ministerio Público, como defensor de derechos, como defensor, como promotor, como aquella autoridad que promueve la ejecución de los derechos, la defensa del patrimonio público, el interés general. Tenemos una doble condición, si se quiere, una doble naturaleza. Somos sociedad y somos Estado. Somos la voz de la sociedad. Por eso decía inicialmente que ello legitima nuestro ordenamiento jurídico y político, y por eso se quiso que fuese un órgano con autoridad y con independencia. Con autoridad y con independencia. Porque no siempre es fácil ejercer esas funciones si no se tiene autoridad y si no se tiene independencia. No es frecuente que los controlados acepten el control con la tranquilidad necesaria que exige la ponderación del ejercicio de la función pública. Con harta frecuencia hay esfuerzos del controlado para cooptar el control. Y ahí es la prueba de fuego para quienes tenemos esa investidura. Porque si nos dejamos cooptar, sacrificamos los derechos de los ciudadanos. Porque si se deja cooptar quien tiene esas funciones constitucionales, quien corre riesgo son las garantías constitucionales. Con mucha frecuencia, se pretende reducir la función del Ministerio Público, específicamente de la Procuraduría y de la Personería, identificarla con sus funciones disciplinarias. Desde luego que las tenemos,
pero no son exclusivamente disciplinarias. Ni siquiera son las funciones más importantes. Somos una especie de prefecto de disciplina de los funcionarios públicos. Pero también tenemos, por disposición constitucional, funciones preventivas y de intervención judicial, para garantizar allí el patrimonio público, para garantizar los derechos colectivos, el interés general, el debido proceso, el derecho a la defensa. Un sistema jurídico sin controles se corre el riesgo de convertirse en un sistema jurídico totalitario. Y ustedes, personeros, fuera de las habituales y tradicionales e históricas competencias que tienen, lo decía muy bien el doctor Cristian Mora y el doctor Alfonso Campo, casi que diariamente les otorgan competencias y competencias y competencias y competencias, y nada de recursos, y nada de recursos, y nada de recursos. Son más de 1000, a mí ya se me perdió la cuenta, pero son más de 1100 funciones, doctor Alfonso, son más de 1100 funciones. La mayoría de los personeros no tienen más de dos funcionarios públicos, 2 colaboradores. Eso es un problema de microcefalia institucional. Entonces, ¿cómo pueden ejercer las competencias? Ay, yo sí que he sufrido los rigores, yo las tengo y las he ejercido. Y como las ejerzo, dicen que estoy participando en política. Porque esos escenarios en los cuales debe intervenir el Ministerio Público son gigantescos, porque le corresponde ser garante de garantías, como les he dicho. A raíz del ejercicio de la función preventiva y a raíz de la disposición en la cual, como representante de la sociedad, nos corresponde abocar un sinnúmero de las urgencias que el ciudadano diariamente tiene. Díganme si no ustedes, señores personeros, que el ciudadano al cual no se le atiende, al cual no es el cual no es atendido por nuestro sistema de seguridad social, ¿ante quién acude? ¿Ante el personero, ante el procurador? Para que logremos acudir ante las IPS o ante las EPS. Cuando el ciudadano tiene problemas en la prestación de servicios públicos, ¿a quién acude? A la Defensoría, a la Procuraduría, a las personerías. Cuando los padres de familia que tienen sus hijos en los colegios oficiales, ¿ante quién acude? Cuando existen problemas en la alimentación escolar, si no es ante el Ministerio Público, ante la Defensoría, ante la Procuraduría, ante las personerías. Porque nosotros, no nos olvidemos, tenemos una serie de funciones que tienen que ver con la evaluación de las políticas públicas y con el control en la gestión de las políticas públicas. Nosotros no administramos, nosotros no coadministramos, claro que no. Pero sí recordamos el deber. Sí recordamos el deber en orden a garantizar derechos. Ayer precisamente, ante la pataleta de la ministra de Educación, yo recordaba cuando oía esas expresiones
y esas actitudes desafortunadas, recordaba alguna vez un regaño que mi abuelita le hacía a una hermana que tuvo una reacción similar. Le dijo, malcriada, maleducada. Le dijo mi abuelita, yo no le estoy diciendo eso a la ministra, simplemente recordé. Solo recuerdo, para que después no me vayan a decir, señores periodistas, que yo le estoy diciendo eso a la ministra. Ante esos episodios, yo me puse a repasar las funciones constitucionales del Ministerio de la Procuraduría, del Ministerio Público. Mire lo que dice. Primero, la norma constitucional en el artículo 277. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas. La Constitución no la hizo el procurador. Yo simplemente las estoy ejerciendo y las ejerceré hasta el último minuto de la última hora del último día que esté como procurador. Y el decreto 262, la ley, funciones preventivas y de control de gestión, dice la ley. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones públicas y ejercer control de gestión sobre ellas. Ejercer de manera selectiva control preventivo de la gestión administrativa. Porque en últimas le corresponde al Ministerio Público ser el receptor, ser una correa de transmisión entre la sociedad y el Estado frente a las dramas y problemas administrativos que tienen muchos de los programas, de muchas de las políticas públicas. Por ejemplo, el tema del PAE, ustedes personeros lo conocen de sobra mejor que yo. La ley establece una clara prestación universal del programa de educación, del plan de alimentación escolar. Es decir, le corresponde proveer de alimentación a 8 millones de niños. Eso no lo dice la Procuraduría, ni lo dice el Ministerio Público. Lo dice la ley. Son 8 millones de niños a los que se le debe atender. Y el programa está absolutamente desfinanciado. ¿O no, gobernador? ¿O no, alcaldes? ¿O señor defensor? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando la Procuraduría dice está desfinanciado, ¿será que estamos coadministrando? Y cuando corroboramos que el año anterior para responder por la obligación establecida en la ley, se destinaron 821.139 millones. Para el presupuesto de este año se redujo en un 50%. Son 423.210 millones. Y ni siquiera es para el 50%, no es ni siquiera para los 4 millones de alumnos que son usuarios de ese programa público. Porque simplemente se habla desde los 4 millones de raciones, no de los 4 millones de niños. Para cumplir con la ley, se requieren 3 billones de pesos más. Por eso, cuando nosotros encontramos eso y hacemos una evaluación de gestión cumpliendo nuestras obligaciones constitucionales y decimos que está desfinanciado el programa, no se nos puede decir que estamos coadministrando o que estamos ejerciendo competencias
por fuera del mandato constitucional. No, quien dice eso, por altísima autoridad que tenga, creo que la más alta, no, es un problema de desconocimiento de la Constitución. Yo me ofrezco a darles el curso remedial. Porque es un problema de analfabetismo constitucional. Pero yo, de verdad, mi vocación es la docencia. El doctor Jorge Luis Gómez sabe que mi vocación es la docencia. Yo estoy en comisión de servicios en la función pública. Entonces yo me ofrezco por lo menos 8 horas. Con 8 horas yo creo que es suficiente para enseñarles cuáles son las competencias que tiene la Procuraduría, que no son caprichosas, que están ahí y que las debo ejercer, porque juré cumplir ante Dios y ante la patria. Juré cumplir estas funciones constitucionales y las voy a seguir, como les dije, haciéndolo. También cuando evaluamos esa política pública, encontramos que hay falta de un enfoque diferencial. Igualmente, simplemente lo voy a enunciar rápidamente, encontramos que la falta de formalización laboral de las manipuladoras de alimentos en el programa es otra dificultad creciente. Ahí se anuncia, se advierte, van a tener problemas porque hay una relación laboral que va a ser reconocida por la jurisdicción competente, que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo estuve 8 años en el Consejo de Estado en la sección laboral y fueron miles de decisiones judiciales reconociendo relación laboral. Se las ha dicho. Lo mismo, es el mismo tema de las madres comunitarias. Dentro de 5, 10 o 12 años, cuando empiezan a proferirse las decisiones judiciales, los dramas presupuestales serán mucho mayores. Igualmente, se reitera, se advierte la falta de unidad en la contratación. Hay 7 formas diferentes de contratar. Bueno, y en fin, esos temas los conocemos los personeros, los defensores, los procuradores, porque la ciudadanía acude allí. Y cuando se enferma un ciudadano, si hay algo que le tenemos los ciudadanos es enfermarnos. Y todos los problemas de las barreras de acceso y demás son consecuencia, ahora hablamos con el gobernador, son consecuencias de una serie de problemas estructurales que si no se abocan, si no se abordan, si no se hace una reingeniería al sistema, pues esto tendrá proporciones cada vez geométricas. Es que el diseño del sistema de salud, cuando se diseñó el sistema de salud, se establecía un principio para garantizar, dijéramos, el cierre financiero, por denominarlo de alguna forma. ¿Cuál era ese principio? Que las 2/3 partes de los usuarios deberían ser del sistema contributivo y la 1/3 parte del sistema subsidiado. Y eso nunca se ha cumplido. Hoy, los usuarios del subsidiado son 23 millones de colombianos y del contributivo 17, 18 millones. Señor alcalde de Florida, buenas noches. Entonces, es imposible la sostenibilidad financiera del sistema, pero si a eso se agrega que le dejaron de entrar porque ya no le entraron 16 billones de pesos. ¿Y cuál es la cuenta de esos 16 billones? Recuerden ustedes quienes manejan el sistema de salud, el par y paso, en el cual por un peso de solidaridad en el contributivo el Estado colocaba otro peso. Pues el Estado nunca ha colocado un solo peso. Y esos son 6 billones, gobernador, 6 billones. La información del año anterior del señor ministro de Hacienda, por evasión y por elusión, dejan de ingresarle al sistema
4 billones de pesos. Ahí van 10 billones de pesos que nunca le ingresaron ni le ingresarán. Con la reforma del CGP, gobernador, han dejado de ingresar al sistema 5 billones de pesos. Son 15 billones que nunca le ingresaron al sistema. Se han quebrado en el país más de 250 IPS. Más de 250 públicas y privadas. Más de 30 EPS. Eran 70. Cerca del 50% se han quebrado. Ah, claro. Entonces, las EPS dicen, las UPCs no nos alcanzan. Entonces, las EPS no le giran las IPS, o a veces con plazos de 180 o años enteros sin girarles. Entonces las IPS no les pagan ni a sus empleados ni a los proveedores. Entonces los únicos que subsisten es quien tiene músculo financiero. Y eso en el fondo se da por la desnaturalización del sistema, porque el sistema fue diseñado bien, en un sistema preventivo, y ahora se convirtió en un sistema reactivo. Entonces, claro, los primeros años fue buen negocio para las EPS, se enfermaban poco, pero como lo preventivo no se hizo, ahora las UPC no alcanzan, sin contar la corrupción. Esto sin contar la corrupción. Los carteles que se forman con los proveedores de insumos y proveedores de drogas. Toda la lucha por la gerencia de los hospitales, por Dios. Porque claro, esa es una fuente apreciable de corrupción. Dijéramos, esos concursos que se han diseñado están siendo ya cooptados. Yo normalmente no estoy de acuerdo con el ministro de Salud en muchas cosas, pero en algo que sí estoy de acuerdo fue en alguna afirmación que hizo recientemente, que el concurso para gerentes de hospitales era tan transparente que ya se sabía quién era el nuevo gerente. Nosotros estamos haciendo esfuerzos y estamos presentes, haciendo el monitoreo y el seguimiento. Bueno, pero todos estos dramas, estos problemas de las políticas públicas, ¿a quién le corresponde evaluar? Desde luego, nosotros no coadministramos, claro que no, en ninguna parte de la Constitución está la Procuraduría o la Defensoría o el Ministerio Público coadministra, no. Pero sí dice, ustedes tienen que vigilar, hacer control de gestión, evaluar políticas públicas, hacer efectivos los derechos. Por eso somos incómodos. A ustedes, personeros, les toca ser incómodos. Es su obligación constitucional. No está así plasmada, pero eso legitima nuestro ordenamiento jurídico y político. En todos los aspectos. El unanimismo deslegitima. El unanimismo deslegitima el disenso. Incluso al interior de la institucionalidad le da legitimidad. A mí me ha correspondido bailar con la más fea en el tema del proceso de paz. Pues yo estoy muy cómodo bailando con la más fea. Me estoy enamorando. Enamorando de la más fea. Pero con un solo propósito. Haciendo el esfuerzo para advertir, para lograr blindar el proceso de paz. Para lograr que el proceso de paz
tenga sostenibilidad en el futuro, para lograr señalar precisamente cuáles son los riesgos que podríamos correr si se firma una paz mal hecha. No es más. No quiero atravesarle palos a la rueda al proceso de paz, jamás, distante de mí. Pero no quiero incumplir mis funciones. Estoy advirtiendo, simplemente advirtiendo. Si se quiere, soy un advertidor constitucional. Y mire que esas advertencias, en muchos casos, la realidad me ha dado la razón. Hace un año exactamente, cuando el ministro de Salud pidió al Consejo de Estupefacientes, en el cual yo tengo asiento, la suspensión de las fumigaciones con glifosato, porque el glifosato era un riesgo, porque el glifosato causaba daño a la salud y al medio ambiente. Esa fue la razón que se adujo. Cáncer, sí, que producía cáncer. Y sacaron un estudio de la OMS. Yo le dije al ministro, estaba citada el consejo, recuerdo, para el 13 de mayo del año pasado. El 10 de mayo, defensor, el 10 de mayo, el ministro, o el 9 de mayo, el ministro hizo esa solicitud. El 10 yo lo llamé y le dije, ministro, usted ha dicho que hace esa solicitud con fundamento en una orden judicial y en una información científica. ¿Por qué no me manda la información científica? Me mandó la información científica y yo le pedí información a la auxiliar constitucional que me dijera cuál era la orden judicial. Bien, la orden judicial, eso se dio dentro de una acción de tutela que interpusieron unos campesinos de Nariño. Y la Corte dijo, en ese auto, dijo, mire, señor ministro de Salud, ministro del Medio Ambiente, ustedes deben verificar el impacto del glifosato en el medio ambiente y en la salud. Y si hay riesgo, de acuerdo al principio de precaución, suspenda. Yo le dije, ministro, ¿por qué no me manda, como al día siguiente o a los 2 días era el consejo, ¿por qué no me manda el estudio sobre el impacto? Me dijo, no, es que no lo tengo. Yo creí que no lo tenía en la oficina. Yo, no, es que no se ha hecho. Le dije, ¿cómo así? No, estamos pensando hacer un convenio interadministrativo con tal entidad y los resultados nos los entregan en diciembre de este año, diciembre del año pasado. Pero ministro, yo no, es que tenemos una información científica de la OMS que dice que el glifosato produce cáncer. Le dije, sí, mándemelo. Me mandó. Y yo había conocido por alguna información que el Instituto Nacional de Salud tenía un concepto sobre el estudio de la OMS. El concepto decía, o el estudio de la OMS primero decía que si se manipulaba habitualmente el glifosato, corría ese riesgo. Pero el instituto, que es el órgano oficial para ello, dice no. La fumigación, ese estudio no se puede aplicar al tema de la fumigación, porque no se trata de una manipulación habitual. Entonces yo me permití decirles en el Consejo Nacional de Estupefacientes, les dije, mire, no digan mentiras, esto es una condición de la FARC. Esto es una condición de la FARC. Digan que ustedes admitieron, hicieron esa concesión, pero no vengan a decirnos que es por razones judiciales o razones científicas. Digo, no. Bueno, fui mi honroso, único, fue el honroso 8-1, el único voto en contra. Bien, yo les dije lo que tenía que decirles en el Consejo.
Bien. Al otro día, el señor presidente se rasgó las vestiduras y dijo: señor procurador, ¿por qué dice eso? ¿Nosotros qué vamos a haber dicho en La Habana eso? A acordar nada en La Habana. Perfecto. Hace 2 meses, el Departamento de Estado norteamericano, en el informe que envía al Congreso de los Estados Unidos, dice que el desmonte de la erradicación manual y de las fumigaciones es consecuencia de los acuerdos de La Habana. Entonces, claro, ayer nuevamente en el Consejo, nuevamente quedamos 8-1, pero los votos ahí se deberían pesar, no contar. Me vienen a decir: no, es que la fumigación, a ese consejo asistió, fue la viceprocuradora, pero dijeron: no, es que el glifosato no es malo. Ahora lo dicen, el glifosato no es malo. Lo malo es la forma como se esparce. ¿A fin que sí o no? ¿Es malo o no es malo? Es una contradicción, pero semejante incoherencia o contradicción, o como se quiera, fue la causa para que pasáramos de 40.000 hectáreas sembradas a 159.000. Esa cifra es de enero de este año. Estamos ya en 200.000 hectáreas, casi en 200.000 hectáreas. Esa incoherencia, esa contradicción, esa concesión. Con una más, dentro de 3 o 4 meses, va a haber otra decisión igualmente incoherente. Aquí, ¿cuántos de ustedes han leído lo que se ha acordado en La Habana? 1, 2, 3 personas, 4, 5, bueno, 15 pongamos, de 600 personas. En el punto 3, se acuerda con las FARC una estrategia contra los cultivos ilícitos. ¿Cuál es? La erradicación voluntaria. No se rían, pero es cierto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la Procuraduría ha hecho advertencias y seguirá haciendo advertencias, queriendo blindar el proceso, deseando blindar el proceso, añorando que el proceso sea sostenible. Advertencias, desde luego, me han sacado más de una cana. También lo he hecho en materia de la fortuna de la FARC. He dicho que esa fortuna debe ser para las víctimas, que es la mayor fortuna que tiene el país. Los grandes empresarios, los grandes cacaos, son emprendedores con futuro en comparación con la fortuna de la FARC. Una información reciente nos cuentan que el Ministerio de Hacienda, en un estudio que hizo no hace mucho, señaló que la fortuna ascendía a más de 39 billones. La UIAF dice que 10 billones. Si no es así, si no se les quita esa fortuna a las FARC, estaremos ante la más gigantesca operación de lavado de activos. Ellos dicen que no tienen nada, que es una pobre viejecita sin nadita que comer. Dicen que no, y no se les puede creer, sino el Estado debe estar vigilante para aplicar la extinción de dominio. Pero en algún momento tendrán que sacar esos dineros. Queremos la paz, sí, deseamos la paz, por supuesto, pero eso no nos inhibe para ver con ojo crítico, para lograr de blindarlo, de blindar esos procesos. Ahora, para finalizar, la refrendación. Es necesaria que la sociedad,
que el ciudadano participe en la refrendación, exprese su voluntad. Yo tengo temores de que no haya refrendación alguna. No obstante que es compromiso presidencial, no obstante que estamos a portas, o no obstante que está diseñado a la figura del plebiscito, no obstante eso, yo tengo mis dudas de que eso sea exequible y que la Corte lo declare inexequible. Y ya se oyen voces, una voz que siempre que se expresa se hace como agente oficioso de la FARC. Ha dicho reiteradamente que no se requiere refrendación, porque es un tratado internacional, tiene la misma categoría de tratado internacional y por la vía de los bloques de constitucionalidad puede aplicarse. Que no es una idea de quien lo dice. Aquí lo tengo, eso desde el año 2012 la FARC lo decía. Aquí tengo la carta. La FARC manifestaba. Y como hemos venido de concesión en concesión, y como yo tengo casi la certeza de que plebiscito no va a haber, no me extrañaría que esos sean globos de observación para acudir a esta figura. La FARC lo dijo en noviembre del 12. Dice, así expresamos nuestra determinación de depositar en sus manos la solicitud de formalizar por su conducto la existencia del acuerdo general para la terminación del conflicto en el carácter concreto de acuerdo especial, en carta dirigida a la CICR, a la Comité Internacional de la Cruz Roja Colombiana. Entonces, si no se va a refrendar, si el ingreso a ordenamiento jurídico es estamos ante un pacto entre dos élites, la élite criminal de la FARC y la élite gobernante, pero a espaldas del pueblo. No nos digamos mentiras. Y si el procurador se da cuenta de eso, yo no me voy a quedar callado. Y eso lo hago como representante de la sociedad, con el afán de blindar el proceso. Lo decía aquí con mucha exactitud, creo que el doctor Alfonso Cajiao. Al Ministerio Público le corresponde hacer pedagogía del acuerdo cuando esté. Por mi parte, yo haré pedagogía. Y haré pedagogía señalando lo que han pactado, lo que no se quiere decir, porque no es que en el caso del procurador y de la Procuraduría desconozcamos lo que se ha acordado. Lo conocemos a la letra y a la coma. En mi despacho hay un equipo, un observatorio, para analizar cada coma, cada palabra, cada gesto. Y por eso cuando el procurador dice algo, sabe por qué lo dice. De manera que me parecía de la mayor pertinencia aprovechar esta ocasión para transmitirle directamente las reflexiones que yo he hecho muy sucintamente, para señalar la importancia nuestra en la función tan importante de otorgarle legitimidad al ordenamiento jurídico y político, en nuestro papel y en nuestra función de garantes de derechos, de promotores, de defensores y, si se quiere, y en nuestra función de hacer efectivos los derechos humanos. Esa es la razón de ser del Ministerio Público en nuestro ordenamiento jurídico y lo debemos cumplir de manera escrupulosa y de manera eficiente. Es
es el derecho que tienen los ciudadanos y ese es el deber que nosotros tenemos como garante de garantías constitucionales. Muchas gracias.